Hola, hoy te voy a mostrar cómo resolver la impermeabilización de un baño. En este caso sobre un sistema mixto, es decir, tanto en tabiques de Durlock como en mampostería. Para lograr este resultado vamos a utilizar una membrana líquida, elástica y de secado rápido. Por supuesto que lo primero que se hace es limpiar meticulosamente toda la superficie para retirar polvo y partes sueltas. El procedimiento del trabajo consiste en primera instancia en sellar todos aquellos encuentros a 90 grados, como esquinas, paredes adyacentes, prestando muchísima atención al que se da entre el piso y la pared, dado que estadísticamente aquí están las mayores probabilidades de fuga de agua. Estos mismos encuentros son resueltos con una banda que tiene una composición de caucho embebida entre dos capas de tela de polipropileno no tejida que le dan la característica de ser muy elástica y no perder estanqueidad a pesar del movimiento. Esta viene de 13 centímetros de ancho y tiene una longitud de 10 metros. Para colocarla se pinta generosamente con el producto impermeabilizante y luego se apoya la banda. Aquí debemos revisar que la misma no quede con ningún pliegue ni burbuja de aire para asegurar una correcta estanqueidad. También se pueden hacer solapes utilizando la misma pintura. La clave siempre está en repasar todo el perímetro de la banda en la zona de las perforaciones, ya que tenemos que dejarla totalmente embebida. Una vez resueltos estos puntos críticos, el resto de la superficie se impermeabiliza con la membrana líquida. Esta se aplica con rodillo pelo largo, aunque también se podría aplicar con brocha o llana. Se da una mano completa, se espera una hora y luego se le da la segunda mano en forma cruzada a la primera. De esta forma generamos una membrana impermeable continua. Este producto viene en baldes de 6,5 kg y está listo al uso, es decir, no hace falta mezclarlo. Para el esquema de 2 manos se estima un consumo cercano a 1 kilo por metro cuadrado. Acá ya estamos realizando lo que sería una prueba hidráulica adaptada. Pueden ver cómo mojamos reiteradas veces sobre la superficie y la misma repele el agua. Además, se llenó ese canalcito que improvisamos a modo de darle una carga constante de agua y poder comprobar la estanqueidad en los encuentros. Aquí ya del lado posterior del tabique determinamos que el ensayo ha dado un resultado positivo, ya que no encontramos ninguna filtración. Una característica importante de este sistema es que al ser de secado ultra rápido, a las 4 horas desde que empezamos la impermeabilización, ya podemos revestirlo con cerámica o porcelanato, es decir, podemos resolver impermeabilización y revestimiento dentro de la misma jornada de trabajo, acelerando mucho los tiempos de obra. En fin, este baño está listo para revestir y con garantías de no tener esos típicos problemas de humedad en el tiempo. Si te interesó el contenido, te pido que me apoyes compartiendo y suscribiéndote al canal. Muchas gracias.